Bienvenidos a Historias Reales. Cada relato es un mundo lleno de emociones y sorpresas. Hoy compartimos una historia que comenzó con un simple acuerdo y terminó con un giro inesperado. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Cómo te sientes hoy y qué hora es donde estás? Ya sea desde la fría Siberia, el soleado Tashkent o una ciudad lejana, nos encanta saber cómo nuestras historias llegan hasta ti. Déjanos tu comentario y prepárate. La historia está a punto de comenzar. Disfruta. Empapada, magullada y sin un céntimo en el bolsillo, recogía un pasajero en la autopista. 3 días después, todas las gacetas locales hablaban de mí. Pero todo el parque de taxis se estremeció cuando la aguja del tacómetro descendió lentamente hasta el 0. Y tras el parabrisas, las sombras comenzaron a danzar bajo la luz opaca de una farola. Apagué el motor. El silencio se volvió tan denso que parecía que alguien hubiese apagado el sonido del mundo. Solo el goteo de la nieve derretida desde los techos de los coches y los pasos esporádicos de algún transeúnte recordaban que afuera seguía reinando febrero. Un febrero siberiano, hondo e indiferente. Me quedé sentada dentro del coche, envuelta en un abrigo viejo que ya llevaba 3 inviernos, con los codos desgastados, observando una mancha cálida de luz que se derramaba desde la ventana de un café abierto toda la noche. Dentro, las hileras de tazas se alzaban hacia el techo. La gente sostenía las manos sobre los platos, absorta en sus teléfonos. Tal vez alguno esperaba un autobús nocturno o a alguien que terminaba su turno. Yo también podría haber entrado, pedir un té con limón, comerme un piroski rancio, pero no tenía ganas de salir. Ahí, en mi viejo Logan, me sentía a salvo. Era mi pequeño refugio en medio del océano agitado de angustias e incertidumbres. 5 años al volante. Recuerdo cómo empecé, con las manos temblorosas, aferrada al GPS como a un salvavidas, los nervios a flor de piel. Mi esposo aún vivía entonces. Creía en mí, aunque no lo dijera. Siempre supo callar de un modo que decía más que 1000 palabras. Tras su muerte, el taxi dejó de ser solo un trabajo. Se volvió mi ancla, mi salvación. Lo único que me mantenía cuerda, que no me dejaba pasar los días mirando el techo. Empecé a trabajar de noche, menos tráfico, menos charlas, menos dolor. Ana se fue a Moscú hace 3 años. Le dije que estaba orgullosa, aunque por dentro me sentía tan vacía como ahora en el coche. Vive en un cuartito alquilado cerca de la estación Novokuznetskaya. Cambia de trabajo como quien cambia de guantes. Hablamos poco, casi siempre cuando necesita algo. No me enfado, simplemente lo acepto. Ella tiene su vida, yo, la mía. Ciudades distintas, ritmos distintos, preocupaciones distintas. Aunque a veces por las noches me sorprendo pensando, ¿y si todo hubiera sido distinto? ¿Y si él no se hubiera ido? ¿Y si no me hubiera quedado sola? Pero no puedo permitirme pensar así. Un conductor sin concentración es un peligro. Y yo ya no tengo nada más que este volante. Afuera, febrero seguía implacable, con sus 30 grados bajo cero y un viento que no perdonaba ni rodillas, ni mejillas, ni pensamientos. Acariciaba con los dedos la funda desgastada del volante y pensaba en el apartamento. Aún me quedan 10 años de hipoteca. Un pequeño 2 ambientes en las afueras, con empapelado descascarado y alféizares agrietados. Pero es mío, o casi mío. Algún día pondré flores frescas, colgaré cortinas nuevas, quizás hasta le arregle un cuarto a Ana. Tal vez venga. A veces creo que vivir vale la pena precisamente por esos tal vez. Son los que nos sostienen. Un clic en el auricular me sobresaltó. Casi había olvidado que estaba en servicio. La voz del operador sonaba agotada, como si hablara desde debajo del agua. Último viaje por hoy, calle Gorskaya, número 12. Un barrio complicado con casas particulares mezcladas con bloques ruinosos de 5 pisos. Siempre está oscuro como en un pozo, y las calles, cubiertas de hielo resquebrajado, parecen hechas de porcelana. Pero asentí para mis adentros, encendí el motor y puse el coche en marcha. Mejor terminar la jornada con la sensación del deber cumplido. En el camino, mi mirada buscaba los faroles. Algunos parpadeaban como bombillas viejas en una escalera. Otros simplemente no funcionaban. Había pocos coches. La ciudad, a esa hora, respiraba como un hombre exhausto que al fin logra dormirse. Sentada al borde de la cama, me dejé envolver por el silencio.
La nieve crujía bajo las ruedas y una vez más, sentí cómo la soledad iba cobrando fuerza, como el agua que gotea incesante de un grifo mal cerrado. Hace tiempo dejé de sorprenderme de que mi vida se redujera a rutas, direcciones y las cifras del taxímetro. Hay mujeres cuya existencia es una secuencia de acontecimientos, encuentros, confesiones, desilusiones, nuevos comienzos. La mía, en cambio, se resume en volante, freno, acelerador y encargos. Sin embargo, esa rutina encierra una extraña forma de estabilidad. Sabía qué esperar. Cada noche era reflejo de la anterior, y en esa repetición había espacio para una resignación tranquila. Llegué a la calle Gorskaya en 20 minutos. La casa se alzaba retirada de la carretera, tras una cerca baja y descascarada. El portal estaba a oscuras y la calle parecía desierta. No se veía luz alguna en las ventanas, solo huellas finas marcadas en la nieve. Apagué el motor y el silencio volvió a envolverlo todo. Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para la 1. Pronto estaría en casa, en la penumbra cálida donde me esperaban mis pantuflas, una manta vieja y el televisor, que apenas sintonizaba medio canal. Mi vida, discreta, sin adornos, pero mía, temblaba levemente. No sabía si por el frío o por una inquietud que no lograba identificar. Con los años, la intuición se me había afinado como el instinto de los perros. Detectaba en el aire algo que aún no había ocurrido. Pero sacudí esa sensación. Encendí las luces de posición y me estiré para alcanzar el termo con los restos de té. Estaba casi frío, pero tomé un par de sorbos, por si debía esperar más de lo previsto. A veces siento que mi vida entera también es una espera interminable, sin dirección ni destinatario, como si un día alguien subiera a mi coche y al decir, vamos, yo al fin supiera hacia dónde ir, no por lo que dicte el navegador ni por orden del operador, sino de verdad, hacia un lugar donde me esperen, o al menos donde yo importe. Cuando giré hacia Gorskaya, el asfalto desapareció bajo las ruedas, sustituido por un camino curvado y helado, por donde mi coche avanzaba con cautela, como si deslizara sobre cristal. Los faros recortaban en la oscuridad troncos muertos, cercas torcidas y manchas de nieve pisoteada. El número 12 era un edificio de 2 pisos, con el revoque descascarado, ventanas apagadas y escalones cubiertos de hielo. El portal parecía una boca cerrada tragándose la luz. Me detuve justo frente a la entrada y dejé el motor encendido. Hacía demasiado frío para apagarlo. Ya pensaba que el encargo había sido cancelado, que tal vez alguien había cambiado de idea o bromeado. Cuando la puerta se abrió con un chirrido estridente, un hombre salió al exterior. Supe de inmediato que no era el tipo de pasajero que esperas a estas horas y en este lugar. Alto y extremadamente delgado, caminaba encorvado y con lentitud, como si temiera algo. Llevaba un abrigo viejo que ya ni en tiendas de segunda mano aceptarían. Iba sin gorro. La cara pálida y sin afeitar, los labios apretados. Miraba el coche como se observa lo desconocido. Algo en él transmitía extrañeza, incluso cierta hostilidad, pero finalmente se acercó y se detuvo junto a la puerta trasera. Lo vi reflejado en el retrovisor. Su rostro mostraba un cansancio profundo, marcado por una tensión extraña. No era ira, sino más bien una forma de resignación. Tardó en sentarse como si sopesara su decisión, pero al final abrió la puerta, subió y la cerró con lentitud. Por un instante, el habitáculo quedó envuelto en un silencio denso, quebrado solo por el murmullo del ventilador. Cuando pronunció su destino, la estación de autobuses, asentí, presioné con acento agudo el pedal y giré hacia la calle. Viajamos en silencio. Sentía cómo me observaba a través del retrovisor con esa mirada que conozco bien, cautelosa, escudriñadora, propia de quien no está acostumbrado a confiar. No había agresividad en su actitud, sino la tensión de alguien que parece no creer del todo que no lo hayan rechazado. Su silencio contenía una mezcla inquietante de desasosiego y vulnerabilidad. Me obligué a no pensar demasiado. Trabajo es trabajo. Un pasajero es un pasajero. Dejamos atrás una zona residencial a oscuras y nos adentramos en una avenida iluminada, donde los faroles arrojaban manchas temblorosas de luz amarilla sobre la nieve. Mantenía las manos firmes sobre el volante, más de lo habitual,
con los dedos algo entumecidos a pesar del calor del coche. Después de unos 15 minutos, rompió el silencio con una voz áspera, desacostumbrada al uso, como si llevase años sin pronunciar palabra. Dijo, sin rodeos ni excusas, que no tenía dinero. Lo miré brevemente por el espejo, no me devolvió la mirada, fijaba los ojos en la ventana como si hablara con la noche. Agregó que acababa de salir de prisión, que llevaba 6 años sin trabajo, sin pertenencias, sin nadie, y que iba a la estación porque no tenía otro lugar a donde ir. Lo dijo como quien traga clavos, sin dramatismo, sin un atisbo de súplica. Sentí un nudo interno, pero no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque en momentos así, cualquier palabra está de más. Aquello no era una simple evasión de pago. Era una grieta abierta en el sistema de reglas que con los años se me había incrustado en la sangre. No transportar gratis, no confiar en desconocidos, no hacer preguntas, especialmente a personas como él. En mi mente apareció fugazmente la imagen de mi jefe, con su mandíbula siempre tensa, y su idea férrea de que la disciplina está por encima de cualquier acto de compasión. Sabía que esto podía traer consecuencias. El sistema no perdona la ternura. Cada encargo debía estar documentado. Cada minuto registrado. Todo desvío era un riesgo. Pero aún así, seguí conduciendo. Porque no habría podido dejarlo allí, esa noche, en ese frío. Porque no había pedido nada y quizá fue precisamente eso lo que me conmovió. De nuevo, el silencio. Solo se oía su respiración, algo acelerada, nerviosa. Iba sentado intentando ocupar el menor espacio posible, como si le avergonzara simplemente existir dentro de mi coche. Me invadió un malestar extraño, provocado por esa humildad, o tal vez por una docilidad que solo tienen quienes han sido quebrados muchas veces. Demasiado a menudo los habían apartado. Demasiado tiempo les habían enseñado que no valían nada. Recordé cómo, tras la muerte de mi esposo, también me senté una vez en una estación, sin rumbo, con los últimos billetes en el bolsillo y un torbellino de pensamientos en la cabeza. Tal vez fue precisamente ese recuerdo lo que me impidió dar la vuelta. Cuando llegamos al terminal, detuve el coche al borde del andén. Él me dio las gracias de forma escueta, como temiendo que incluso eso resultara excesivo. Sentí que quería marcharse sin mirar atrás, sin dejar rastro. Pero algo lo retenía. Quizá el cansancio, quizá el dolor o simplemente la impotencia ante lo que lo aguardaba afuera. No lo apuré. No dije nada. Me limité a mirar al frente con las manos firmes sobre el volante. Salió, cerró la puerta y desapareció de inmediato entre las sombras. Observé su espalda hasta que se diluyó entre la multitud. De pronto sentí un frío penetrante, como si hubiese regresado a aquel banco de estación donde una vez me senté sola, con el alma vacía y esa sensación incomprensible de no existir ya. Encendí los limpiaparabrisas, desactivé el desempañador y ajusté el retrovisor. En el asiento quedó apenas una hendidura, la marca fugaz de un ser humano al que quizás no volvería a ver. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo sutil, imperceptible, pero definitivo, como si hubiera desviado el rumbo apenas un paso, hacia un lugar donde el corazón pesa más que cualquier protocolo. Salí del aparcamiento sin encender la radio. Necesitaba pensar, o al menos, quedarme a solas con el silencio, que esa noche resonaba más fuerte que cualquier palabra. Conduje hacia casa a través de una ciudad casi vacía, donde las ventanas estaban sumidas en la oscuridad o apenas iluminadas por la luz tenue de lámparas nocturnas. La nieve, cada vez más intensa, se posaba sobre el parabrisas en copos gruesos que los limpiadores no lograban despejar, dejando trazos como si una mano húmeda hubiese acariciado un espejo sucio. No tenía prisa. Mis pies se movían sobre los pedales por inercia, como si no fuera yo quien los controlaba. En mi mente no zumbaba el cansancio sino la ansiedad. Las ideas no formaban pensamientos claros. Vagaban entre la niebla, volviendo siempre al mismo punto, lo que había hecho. Había roto las reglas, una norma explícita, repetida hasta el hartazgo. No transportar a nadie gratis, sin excepciones, ni por lluvia, ni por frío, ni por súplica, ni por compasión. Y mucho menos a quienes acaban de salir de lugares donde la dignidad humana se trueca por la mera supervivencia. En la empresa, algo así no solo se castigaba con un reporte, había multas, suspensiones y,
En el peor de los casos, despido. Lo sabía. Y sin embargo, lo hice. Mientras el coche se deslizaba con lentitud por las calles heladas, no podía evitar pensar que quizá ya mañana esa decisión me pasaría factura. Tal vez alguien lo vio. Una cámara, otro conductor, el sistema de registro de a bordo. Quizá yo misma dejé un rastro en el horario, en el kilometraje. Todo se registra, como en la palma de una mano. Oleg Ivanovich sospechará algo, habrá escándalo. No toleraba la debilidad. Para él, cualquier desviación era una amenaza al sistema, una podredumbre que debía ser extirpada. Lo había escuchado decirlo en las reuniones. Esto no es un refugio, es un negocio. Quien no aguanta que busque trabajo en otro lugar. Mentiría si dijera que no sentí miedo. Era una sensación viscosa, desagradable, como si bajo mi piel se hubiera instalado un insecto diminuto imposible de extraer. Temía quedarme sin ingresos, no poder pagar la hipoteca, no disponer de dinero para medicinas, servicios o comida. Había aprendido a vivir calculando cada centavo, mes a mes, como si fuera una hazaña. Un equilibrio precario entre el suficiente y el al borde del despido. Pero, a pesar de ese miedo, surgía otra emoción, no alegría ni alivio, sino algo más sutil y sereno, como la convicción de haber actuado correctamente, aunque fuese erróneo. No sabía cómo explicarlo con lógica. Simplemente no podía sacar de mi mente su rostro cansado y vulnerable, con aquella arruga de resignación entre las cejas. No pidió ni suplicó, no mintió, dijo la verdad, y eso me bastó. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí una mera pieza de un engranaje. No era el tripulación número 33 ni una mujer más al volante en el turno nocturno. Era una persona con su propia decisión y consecuencias, aunque eso supusiera responsabilidad. Quizás esa sensación era la que me otorgaba un apoyo frágil, casi invisible. Entré al patio cubierto de nieve casi hasta el nivel de los parachoques de los coches estacionados. Tuve que bajar para despejar un poco el espacio frente a la entrada. No tenía pala, así que aparté la nieve con los pies como pude. El silencio de la noche era aplastante. Ni los perros ladraban. Solo la farola frente a la entrada parpadeaba como una vieja bombilla en un pasillo, y su luz caía en un parche sobre mi cuello. Al entrar al apartamento me invadió una sensación extraña, como si estuviera en una habitación de hotel. Todo estaba en su sitio, como siempre. Las zapatillas junto a la puerta, la tetera en la estufa, el aire cálido del radiador eléctrico. Pero allí no había comodidad. Solo vacío y cansancio. Puse la tetera pero no esperé a que hirviera. Simplemente me senté en el sofá sin quitarme la ropa y fijé la mirada en la pared. Durante los primeros minutos mi mente estuvo sorda. Luego comenzaron a filtrarse pensamientos, como agua en las grietas. ¿Y si me tendió una trampa? ¿Y si contó a alguien? ¿Y si todo esto fue una prueba? Tal vez alguien quiso ver cómo reaccionaría si un cliente no pagaba. Eso ya había pasado. La empresa gustaba de hacer limpiezas. Pero Alexei no parecía un engaño. En sus ojos no había juego, solo una fatiga que no se puede fingir. Sabía que no había vuelta atrás, la decisión estaba tomada. Lo llevé, infringí el reglamento, si mañana o en los próximos días. Si ese día saliera a la luz, tendría que responder sin evasivas ni inventar historias. Simplemente decir la verdad y aceptar lo que venga. Al fin y al cabo, si el mundo es tan implacable que no admite ni una pizca de compasión, entonces simplemente no encajo en sus reglas. No dormí en toda la noche. Intentaba cerrar los ojos, pero una y otra vez se me aparecía la imagen del vagón en la estación donde él podría estar sentado en ese mismo momento, pensando a dónde ir, qué hacer después. Una parte de mí esperaba que mi acción no fuera un punto final, sino una simple coma. Que tal vez no perdiera por completo la fe en la humanidad, como yo casi la perdí, y luego recuperé, con cautela y desconfianza. Cerca de las 6 finalmente me quedé dormida en el sofá, vestida, y soñé con un tren largo y chirriante que se adentraba en la oscuridad. Mientras yo lo observaba desde el andén, no con miedo, sino con una silenciosa y pesada sensación de alivio. Me desperté de repente, como si alguien me tocara el hombro. La habitación estaba en penumbra, gris y opresiva.
propia de una mañana temprana de invierno, cuando el sol aún no ha salido y la noche parece aferrarse al cuello del mundo. Sentí que había perdido una llamada importante o que había dejado pasar algo urgente, pero al mirar el teléfono, solo vi la pantalla débilmente iluminada bajo la almohada. Mis dedos temblaban de frío, la calefacción fallaba de nuevo y el calentador se había apagado. Al amanecer, me senté envuelta en una manta y alcancé la taza, pero el té estaba frío. De la cocina llegaba un olor a humedad y polvo, y el silencio se sentía excesivamente fuerte. No se oía ningún ruido en la calle, ni siquiera los pájaros parecían cantar. Miré por la ventana, afuera. La tormenta de nieve se espesaba como una niebla blanca, y el mundo detrás parecía borrarse. El día apenas comenzaba, pero ya pesaba en mi interior. En la pantalla parpadeaba una notificación, un mensaje de Ana. Sabía que si me escribía tan temprano era porque algo había pasado. Abrí el mensaje. Un texto breve y sin saludo. Me pedía dinero para el alquiler. Explicaba que la casera había subido la renta y amenazaba con desalojarla si no pagaba en un par de días. La suma no era tan alta para los estándares de Moscú, pero para mí resultaba significativa, casi la mitad de mi salario mensual. Cerré los ojos y dejé caer el teléfono sobre mis piernas. Algo dentro se encogió, no de enojo sino de impotencia. No me sorprendió su petición. Ana siempre había sido orgullosa, pero solo pedía dinero cuando realmente estaba desesperada. No llamaba sin motivo ni compartía cómo estaba. A veces parecía que entre nosotras había un muro levantado no solo por la distancia, sino por años de incomprensión. No la culpaba ni a ella ni a mí misma. También intentaba no culpar. Ambas simplemente vivíamos en mundos paralelos. Pero cuando ella necesitaba ayuda, no podía negarme, aunque sabía que quizá no lo valoraría y que probablemente, después volvería el silencio. Abrí la aplicación bancaria y revisé mi saldo. El dinero justo para aguantar hasta la próxima nómina que faltaba más de una semana. Había poco en la cuenta, pero podía transferir una cantidad si me apretaba. Recortaba la comida y evitaba gastos innecesarios. Ingresé la cifra. Puse la contraseña y presión E con acento agudo enviar. Después sentí un vacío. Ni arrepentimiento ni satisfacción. Solo un acto automático, como si alguien más lo hubiera hecho por mí. Fui a la cocina, encendí la estufa y puse a calentar el agua. Mis manos seguían frías, así que las calenté sobre la hornilla. Todo mi cuerpo dolía de sueño. En el sofá, la ropa estaba arrugada y mi cabello desordenado. No quise mirarme al espejo. No deseaba enfrentar mi reflejo en ese estado, con ojeras azuladas, piel fatigada y mirada vacía. No me sentía vieja, sino desgastada, como si mis recursos se hubieran agotado, mientras mi cuerpo seguía funcionando por costumbre. Mientras el agua hervía, repasaba mentalmente la noche anterior, el viaje, Alexei, su rostro cuando salió del coche, su silencio y cómo se alejó sin mirar atrás. Traté de imaginar dónde estaría ahora, si se había ido, si permanecía en la ciudad, si encontró un refugio para pasar la noche, o si seguía bajo la nieve, perdido como tantos otros. Era absurdo preocuparme por un desconocido, pero no podía evitarlo. Su imagen permanecía vívida, demasiado real, y junto a eso crecía la inquietud. Sabía que en el trabajo hoy surgirían preguntas sobre el informe de rutas, kilometraje y datos del rastreador. Todo podía revelar que transporté a alguien sin destino. Si Oleg lo notaba, si verificaba los tiempos, sería incómodo. Tenía un olfato para detectar fallos, casi como un perro para percibir sangre. Traté de no entrar en pánico, pero una ansiedad densa y pegajosa comenzó a crecer en mi pecho, como miel espesa que se expande, dificultando la respiración. Encendí la televisión para escuchar las noticias de fondo. Aunque nadie las prestaba atención, solo quería evitar el silencio absoluto. Me senté a la mesa con una taza de té, pero no tenía ganas de beber ni apetito. Era como si ni siquiera la comida pudiera atravesar el nudo en mi estómago. Miré el viejo mantel, las manchas de las tazas, el borde roto de la mesa, y sentí que yo misma me volvía parte de ese cuadro desgastado,
como si mi vida se borrara lentamente para convertirse en un simple fondo. Era hora de prepararme. El turno comenzaba a las 8. Me dirigí al baño y me lavé la cara. El agua estaba helada, casi no quedaba agua caliente, la presión arterial baja, y las manos me temblaban al cepillarme los dientes. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Me puse el uniforme, pantalones térmicos, un suéter de cuello alto y un chaleco con el logotipo de la empresa. Esa capa habitual tras la cual podía ocultarme. No era una mujer, ni madre, ni rebelde. Solo una conductora. Antes de salir, me detuve en la puerta para asegurarme de llevar todo, documentos, teléfono, llaves, guantes, y me quedé escuchando el silencio del apartamento, como si quisiera grabar en mi memoria ese sonido, por si la próxima vez que volviera, todo fuera distinto. No entendía por qué no podía liberarme de esa sensación, como si la decisión tomada ayer no fuera solo un episodio aislado, sino un punto de inflexión. Tal vez la ansiedad agudizaba esa percepción. Quizá había dado un paso irreversible. Bajé las escaleras sin llamar al ascensor viejo y ruidoso, que siempre me inquietaba, y hoy más que nunca. Afuera, la nieve se había convertido en un barro espeso que hacía que mis botas se hundieran con dificultad. El coche estaba cubierto de nieve. La limpié con un cepillo, encendí el motor, y un olor amargo a calefacción llenó el habitáculo. Como siempre tras una noche helada, me acomodé en el asiento, tomé el volante, cerré los ojos un instante y respiré profundo. Estaba casi preparada para cualquier cosa, aunque aún albergaba la esperanza de que el día transcurriría sin contratiempos, que nadie notaría que la ansiedad no era más que el eco de una noche en vela. Sin embargo, mi corazón latía burlonamente, demasiado rápido, como si supiera que lo que venía era mucho más que una simple jornada laboral. La mañana estaba especialmente gris, el cielo plomizo como una sábana vieja olvidada en una lavadora húmeda, sin rastro de sol, ni aves, ni viento, todo inmóvil. El aire era denso, casi viscoso, impregnado de humo y nieve vieja. Conducí hacia la central de taxis sintiendo que la ansiedad que me había acompañado desde la noche anterior no se había disipado. Solo se había convertido en un murmullo constante, una molestia familiar que recordaba su presencia con cada paso. El edificio del parque estaba en una bifurcación industrial gris, con paredes desconchadas y charcos helados. En el estacionamiento, los vehículos descansaban dispersos, cubiertos de polvo y escarcha, como si incluso la maquinaria estuviera exhausta. Aparqué cerca de la entrada, apagué el motor y me detuve un instante antes de salir, apretando el volante y respirando, mientras sentía cómo el frío, la incertidumbre y la inseguridad me oprimían el pecho. Traté de mantener una expresión neutra, como una mujer cansada que simplemente asistía a una reunión rutinaria. En el vestuario, el bullicio era evidente. Mis compañeros conversaban en voz baja, como si temieran ser escuchados. Sentí que el ambiente estaba cargado de tensión. Al entrar, varias personas me miraron inmediatamente, buscando apoyo con la mirada, pero nadie pronunció palabra. Los hombres estaban junto a la pared, algunos fumaban junto a la ventana abierta, otros revisaban sus teléfonos y algunos simplemente miraban al suelo. Una de las chicas, Svetlana, al verme, me saludó con un leve gesto. Tenía ojeras profundas y parecía no haber dormido en días. Me acerqué y capté fragmentos de la conversación, nueva regla, el 30%. Al principio no comprendí, así que pregunté de nuevo. Un joven conductor de rostro curtido me explicó, ayer llegó la notificación. Ahora debemos entregar el 30% de la recaudación, no el 20% como antes. Sin explicaciones ni discusión, solo una orden. Si no cumples, te descontarán de los bonos o incluso te despedirán. Sentí como algo dentro de mí se desplomaba, como si la tierra se tornara más fría. Ya trabajábamos al límite, el combustible subía de precio, los pedidos disminuían, los clientes se quejaban más que pagaban. Y ahora esto. Svetlana susurró que todos estaban molestos, pero nadie se atrevía a protestar. El miedo se había convertido en norma. Quien más ruido hace es el primero en perder el trabajo, y encontrar otro es complicado, especialmente en invierno. Aquí al menos había algo de estabilidad, aunque nos exprimen como a una esponja.
Observaba a mis colegas y sentía cómo crecía en mí una rabia fría y persistente que me apretaba el estómago, pero también un sentimiento de impotencia. Sabía que cada uno cargaba con hipotecas, créditos, hijos, y yo no era la excepción. Estamos encadenados y quien sostiene la cadena es quien dicta las reglas. Cuando todos se dispersaron, me dirigí a la escalera que llevaba a la oficina de Oleg. Él solía llegar temprano, así que decidí no esperar la reunión ni acumular más irritación y hablar con él directamente, quizás para entender sus motivos. Subí los escalones y llamé a la puerta. Su voz sonó seca y molesta. Entré en la oficina, siempre impecable. Sobre el escritorio ni una mota de polvo, el ordenador, un vaso con bolígrafos, la agenda. Todo en orden. Oleg Ivanovich estaba sentado, con los brazos cruzados y el rostro pétreo. Al verme supo de inmediato el motivo de mi visita. Intenté mantener la calma y evitar reproches. Le pregunté por qué, señalando que a los conductores les resultaba muy difícil, que no era solo una carga, sino un abuso. Le recordé que ya trabajaban al límite, noches enteras bajo la tormenta, con dolores y sin días libres. Me escuchó sin interrumpir y luego simplemente desestimó mis palabras, diciéndome que yo no era la jefa ni quien debía decidir sobre las reglas. Hay un reglamento, afirmó con frialdad. Estoy de acuerdo. Nadie cierra la puerta con llave, lo dijo con la mirada, recorriéndome como si fuera parte del mobiliario. Permanecí inmóvil, sintiendo una inquietud creciente en mi interior. Él afirmaba que el negocio se sostiene sobre la disciplina y que la compasión es una debilidad. Quien empieza a razonar, pierde el control. Casi sin levantar la voz, me recordó que las infracciones recientes han aumentado considerablemente y que los informes se revisan con rigor. Comprendí que la conversación había concluido, le agradecí, aunque mi voz denotaba resentimiento, salí y descendí las escaleras sintiéndome como en otro cuerpo. Todo parecía pegajoso. El aire, las paredes, mis propios pensamientos. Volví a sentarme en el coche, encendí la calefacción y permanecí allí, incapaz de comenzar mi turno. En mi mente repetía la escena con Alexei, su voz, su mirada, sus pasos alejándose del auto. Todo se superponía a la realidad de hoy, como si las decisiones de ayer, tomadas desde el corazón y no siguiendo las normas, pesaran aún más. Antes creía posible navegar entre el sistema y la conciencia, entre el trabajo y la humanidad. Ahora las fronteras se estrechaban y respirar se hacía cada vez más difícil. Comencé mi jornada media hora más tarde, de forma mecánica y seca, pedido, dirección, cliente, pago. Sin alma ni palabras, solo rutas y semáforos, mientras en mi interior hervía una ira contenida, como un fuego silencioso en el fondo del estómago. No sabía qué hacer con ella, ni a quién confiarla, así que simplemente conducía en silencio, pensando cuánto más podría resistir y cuánto tiempo me permitirían ser yo misma, antes de que eso se convirtiera en una amenaza para algún esquema. La noche caía sobre la ciudad lenta y pesadamente, como un tejido frío, pegado a la piel. Las farolas brillaban a media intensidad, reflejándose en el asfalto mojado como en un viejo espejo deformado. La nieve ya no caía en cortina, sino en una lluvia densa y continua, con una fina capa de suciedad que se posaba sobre el parabrisas, el capó y las gotas de luz de los faros, transformando las calles en una acuarela amarillenta y sombría. El interior del auto estaba cálido y olía a café, gracias al termo que había traído al iniciar mi turno. El despachador me asignó un pedido de élite. Un viaje corporativo con un cliente marcado como VIP, de alta prioridad, con la solicitud expresa de absoluta puntualidad. Estoy acostumbrada a este tipo de encargos, hombres silenciosos o por el contrario, arrogantes, vestidos con abrigos caros y relojes de lujo, hablando por manos libres y evitando el contacto visual. Por lo general, estas carreras transcurren con calma si uno mantiene la compostura y no hace movimientos innecesarios. Cuando Sokolov se subió al auto, supe inmediatamente con quién tenía que lidiar. La seguridad en sus gestos se percibía incluso en cómo cerró la puerta, sin estrépito, con la delicadeza del dueño. Olía a un costoso ale de colonia y tabaco frío. Pronunció la dirección con una ligera ronquera en la voz. Encendí el navegador.
El trayecto prometía ser breve, aunque revisé la ruta, por si a esa hora el centro aún presentaba tráfico en los grandes cruces que pudieran retrasar el viaje. No me miró, se sentó atrás, revisando algo en su teléfono, frunciendo el ceño y murmurando ocasionalmente. Conduje con calma, intentando no dejarme afectar por sus pequeños gestos de impaciencia. Esos tirones de más rápido, más suave, más a la izquierda. Era todo tan familiar. Hacía tiempo que aprendí a ser invisible. Reducida a la función mecánica de ruedas y volante, sentía, sin embargo, un zumbido interno provocado por el agotamiento acumulado durante el día. No había tenido un solo instante para comer con calma, ni para detenerme a recuperar el aliento. Todo transcurría en tensión constante. En la carretera, a la espera de una llamada, una advertencia o un contratiempo. Tomamos una de las calles laterales que conducían al centro. Los desagües pluviales no daban abasto, y a los lados se acumulaban enormes charcos que reflejaban manchas de luz amarilla, mortecinas. Fijé la mirada en el camino, tratando de esquivar baches y montículos de nieve, cuando de pronto distinguí una figura casi oculta en la penumbra al borde de la acera. Al principio pensé que sería un borracho o un vagabundo, pero algo en su postura, en el contorno y en su inmovilidad, me hizo mirar con más atención. Lo reconocí al instante. Era Alexei. Se apoyaba contra la pared, empapado hasta los huesos, con el cabello pegado a la frente. Un lado de su rostro estaba cubierto de sangre, como si lo hubieran golpeado varias veces. Su abrigo parecía aún más desaliñado que aquella noche. Reducí la velocidad. Un golpe sordo retumbó en mi pecho y el aire me faltó. Él estaba allí, como alguien que ya no espera ayuda, encorvado bajo la nieve mojada, como bajo el peso de un tiempo detenido. Sabía que Sokolov tenía prisa, que no toleraría retrasos, pero mis pies presionaron el freno sin que lo pensara. El coche se detuvo al borde y miré a Alexei a través del parabrisas. Él levantó la cabeza lentamente, sin sorpresa, solo con desconcierto y debilidad, como alguien sumergido en un sueño. Desde atrás, la voz de Sokolov irrumpió, cortante y molesta. Preguntó por qué había parado. Su tono era firme, irritado. Ya exigía explicaciones. Sentí el calor subir a mi rostro. No necesitaba mirarlo para saber que estaba molesto. Esa gente no estaba acostumbrada a fallos, su tiempo, su dinero, su camino, su propiedad. Pero no podía avanzar. Frente a mí estaba un hombre que no solo pedía ayuda, sino que caía silenciosamente y si no extendía la mano ahora, desaparecería. Apagué las luces de emergencia, abrí la puerta y salí. La nieve se clavó de inmediato en mi cabello, hombros y rostro. El aire helado cortaba la piel como un cuchillo. Me acerqué a Alexei y sentí que temblaba, no solo por el frío sino por el agotamiento. Intentaba hablar pero sus labios no respondían. Le tomé la mano y él no resistió. Era como un saco vacío, ligero e ingrávido, pero pesado por su indefensión. Caminamos juntos hacia el coche. Abrí la puerta delantera y lo senté a mi lado. Él rozó con la manga el tablero, dejando. Podía ver el rastro de sangre mientras Sokolov me observaba desde atrás. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se apretaron en una línea delgada. Comprendió lo que estaba ocurriendo y comenzó a hablar en voz alta, con dureza y profanidades. No respondí. Simplemente arranqué el motor y dicté al navegador la dirección del hospital más cercano. Ya tenía un ruido ensordecedor en la mente. Sabía a lo que eso conduciría: quejas, escándalos, quizás incluso un despido. Pero no podía actuar de otra manera. Aquel hombre necesitaba ayuda, y yo estaba allí. Eso significaba que la responsabilidad recaía sobre mí, no por el reglamento, sino por conciencia. Sokolov exigió que lo dejara bajar de inmediato. Me detuve en un cruce. Él salió dando un portazo. Su mirada era abrasadora. Se quitó un guante, fotografió la matrícula del coche y se marchó sin voltear atrás. Observé cómo su figura se desvanecía entre el flujo de faros. Sintiendo que acababa de cruzar una frontera de la que no hay retorno, continué hacia el hospital. Alexei permanecía en silencio, intentando mantener la espalda recta, pero cada giro le provocaba dolor. Escuchaba su respiración rápida y superficial. Su rostro estaba magullado,
el labio partido, con un moretón bajo el ojo. En silencio, le ofrecí un pañuelo que apretó contra su mejilla. No intercambiamos palabras, no hacía falta. Al llegar, lo ayudé a salir, sosteniéndolo del hombro. En recepción, mentí diciendo que era un transeúnte que había sufrido una caída y necesitaba revisión. La enfermera asintió y lo condujo hacia adentro. Me quedé en el pasillo, me senté y apoyé las manos sobre las rodillas, el cuerpo temblando por la tensión. No sabía si había hecho lo correcto, pero sabía que de otro modo no habría podido continuar. No sentía miedo ni por el trabajo ni por posibles reclamaciones, solo una opresión en el pecho, no por las consecuencias, sino por el dolor que sentía por él, por el hecho de que en esta ciudad, en esta vida, volvía a estar al margen, bajo la nieve, solo. Cuando la puerta se cerró tras Sokolov y desapareció entre el resplandor húmedo de los faros, quedé en el cruce, con las manos sobre el volante y el latido de la sangre en los oídos. El coche volvió a ser mi territorio. Sin órdenes, miradas inquisitivas ni presiones, solo yo y la persona a mi lado, que parecía otra vez expulsada de la vida. No tardé en arrancar. Activé el intermitente, di la vuelta y conduje hacia el hospital más cercano. Alexei permanecía callado, apretando el pañuelo contra su rostro. No hizo preguntas ni agradecimientos. Sentí que cualquier palabra sería demasiado pesada. Era frágil como el cristal, listo para romperse al menor roce. La nieve cubría el parabrisas, los limpiaparabrisas chirriaban con esfuerzo, y me sorprendí a mí misma sentada demasiado recta, como si una espalda rígida pudiera mantener el equilibrio. Tenía la sensación de conducir por el filo de un abismo, no por. El asfalto no era el límite, sino una frontera entre las normas y la humanidad, entre la seguridad y algo genuino. En la entrada del área de urgencias, una enfermera vestida con bata azul, con ojos tan fatigados como los míos, observó brevemente a Alexei antes de dirigirse a buscar una camilla. Lo ayudé a bajar del vehículo. Apenas podía sostenerse. Su pierna temblaba débilmente. Lo sostuve del codo, cuidando de no exigirle más movimientos de los necesarios. Su cuerpo estaba cálido, pero exhausto, como si no quedara nada en su interior. No ofrecía resistencia ni excusas. Simplemente caminaba junto a mí, aceptando lo que le sucedía, ya fuera como una obligación o una inevitabilidad. Cuando lo llevaron al interior del hospital, permanecí en el pasillo impregnado del olor a medicamentos, cloro y un dejo metálico. El suelo, cubierto de baldosas agrietadas y manchas de suciedad antigua, reflejaba una luz que parecía quemar. Me senté en una silla plástica contra la pared. Crucé los brazos sobre el pecho y por primera vez esa noche sentí como mis rodillas temblaban. Podría haberme preocupado por las consecuencias, Sokolov, la dirección del hospital, tal vez incluso la policía, si indagaban en mis acciones. Sin embargo, una calma extraña me invadía, semejante a la que sigue a una difícil pero correcta decisión, o a una larga discusión en la que finalmente dijiste lo que debías decir desde hace tiempo. Alrededor de 1 hora y media después, se acercó una médica de rostro fino y voz cargada no tanto de compasión sino de cansancio cortés. Diagnóstico: rasguños, contusiones, una ligera conmoción cerebral y un leve enfriamiento, nada crítico. Pero no había a dónde enviarlo. No portaba documentos, ni registro médico ni ningún contacto. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no podían retenerlo mucho tiempo. Las camas no son infinitas. Cuando volví a verlo, estaba sentado en la sala de espera, recargado en la pared, con un vendaje limpio sobre el pómulo. La misma chaqueta empapada y manchada de barro. No me miraba. Sus ojos caídos revelaban una culpabilidad que no provenía de la desesperación, sino del cansancio. Esa mirada me impactó más profundamente que la que ayer había dirigido Sokolov. Lleno de reproches, permanecí observándolo, consciente de que ahora estaba completamente vacío, sin hogar, sin plan, sin siquiera un simple techo. Sabía que si me marchaba, él volvería a quedar expuesto a la nieve y no era seguro que sobreviviera. No tanto porque muriera físicamente, aunque era posible, sino porque podría perder lo que aún le quedaba. La fe, el respeto por sí mismo, el deseo de continuar. Suspiré,
Me giré hacia él y le dije que nos íbamos. Me miró sorprendido, sin entender al principio. Repetí, no tienes dónde pasar la noche. Yo sí, no es un hotel ni una pensión, pero tengo un apartamento, una manta, una cama, una taza de té caliente y un silencio donde simplemente existir. Percibí su vacilación, esa antigua cautela que lo paralizaba, aunque finalmente asintió casi imperceptiblemente. El trayecto de regreso fue silencioso. Se sentó erguido, sin apoyar la espalda en el asiento, como si intentara no dejar rastro alguno. Yo mantenía las manos firmes en el volante, sin encender la radio, pues necesitaba escuchar ese silencio que poseía una autenticidad conmovedora. Al llegar al apartamento, le quité el abrigo y lo coloqué junto a la calefacción para que se secara. Le mostré dónde estaba el baño, las toallas y las pantuflas, todo con una naturalidad cotidiana, evitando dramatismos innecesarios que pudieran intimidarlo. Él aceptó en silencio, sin agradecer, pero percibí cómo sus movimientos adquirían una confianza cautelosa, como si se permitiera, al menos por esa noche, ser simplemente humano. Mientras se duchaba, preparé trigo sarraceno con un poco de cebolla salteada y corté un trozo de pan. La cocina se llenó del aroma cálido y hogareño. Coloqué 2 platos en la mesa y serví té. Salió envuelto en la vieja bata de mi difunto esposo, que nunca había tirado. Lucía perdido, aunque menos desconcertado que antes. Comimos en silencio. Un silencio cálido y acogedor, sin presión. Como una manta que arropa en silencio. Un acuerdo tácito. Luego le preparé una cama en el cuarto de Ana, que hacía tiempo no venía, donde aún quedaba su funda de almohada con un estampado de cerezas, y el edredón conservaba un leve olor a armario. No le pregunté si estaba cómodo. Simplemente dejé la taza de té sobre la mesita y salí cerrando la puerta tras de mí. Sentada en el borde de mi cama, sin cambiarme ni lavarme, contemplaba la ventana oscura y reflexionaba que todo sería distinto a partir de ahora. Ignoraba qué papel jugaría en mi vida, ni qué le depararía el futuro. Pero sabía que al tomar esa decisión había elegido la incomodidad, no la seguridad ni las normas. Había elegido el corazón, que para mi sorpresa, aún latía. La mañana comenzó con ese mismo silencio que solo sigue a una decisión difícil. Desperté no por el despertador, sino porque algo interno me indicó que debía hacerlo. Despierta. Todo ha comenzado. La habitación estaba fría, las ventanas empañadas desde dentro, y el aire estancado, como si la casa misma contuviera la respiración en espera. Escuché el silencio en la habitación contigua. Alexei aparentemente seguía dormido o simplemente yacía inmóvil, como alguien que ha vivido demasiado tiempo en alerta constante. Me levanté y me acerqué a la ventana. La nieve caía fina y densa, casi imperceptible. Todo estaba teñido de gris, los tejados, los patios, el cielo. Puse la tetera, preparé 2 tazas y, aunque había pensado en cocinar, desistí por falta de apetito. Vertí agua caliente con limón. Me senté a la mesa y sentí cómo una carga pesada caía sobre mis hombros, no una fatiga física, sino esa sensación que antecede a una conversación que cambiará todo. A las 8:30 sonó el teléfono. Era la operadora. La voz era ajena, distante. Anunció que debía presentarme urgentemente en la oficina, sin dar explicaciones ni detalles. Inmediatamente comprendí de qué se trataba, y una sensación de vacío se instaló en mi pecho. No pregunté qué había ocurrido, solo asentí y colgué. Alexei salió de la habitación. Su mirada, más clara que la víspera, ya denotaba preocupación. Le informé que debía ir al trabajo, que sería breve. No preguntó nada, solo asintió. Le dejé la llave por si acaso, sin saber si regresaría. El trayecto hasta la estación de taxis se me hizo corto, como si la ciudad comprimiera el espacio para llevarme cuanto antes al lugar donde todo se resolvería. Viajé en silencio, sin radio ni pensamientos, solo aferrada al volante como si fuera mi última oportunidad de influir en algo. La sala de espera estaba vacía. Solo la secretaria me miró con ligera inquietud. Siempre evitaba los conflictos ajenos, pero lo veía y oía todo. Al subir al segundo piso, la puerta del despacho estaba entreabierta.
Oleg Ivanovich estaba inclinado sobre unos papeles. Al oír mis pasos levantó la mirada con una expresión severa, fría, sin atisbo de duda. Me hizo un gesto para que entrara. Cerré la puerta tras de mí, el corazón latía lento pero firme, y el silencio resonaba en mis oídos. Sin rodeos comenzó. Había llegado una queja de un cliente, Dmitry Sokolov. Se había perdido un viaje importante, se había dañado la reputación de la empresa, se habían violado normas internas, parada injustificada, abuso de autoridad. La denuncia había llegado a la dirección, no hacía falta investigación. Todo era evidente. Intenté explicar, no justificar, que no podía abandonar a un hombre en la calle, que había sido golpeado, que nevaba, que era de noche, que no tenía a nadie ni documentos, que actué con humanidad y conciencia. Pero cada palabra rebotaba en él como gotas en el vidrio. Escuchaba en silencio. Solo movía la mandíbula como quien hace tiempo perdió la capacidad de dudar. Luego dijo que esto no era un refugio, ni una iglesia, ni un servicio social, sino un negocio donde cada minuto equivale a dinero, donde no se puede anteponer lo personal al trabajo, y las reglas no son para adornar, sino para mantener el orden. Me repasó el reglamento punto por punto con voz fría y distante, como si leyera una sentencia. En su tono no había ira ni irritación, solo una convicción firme y aprendida. Comprendí que ya estaba todo decidido, que nada de lo que dijera alteraría el resultado. Firmó los papeles y me entregó una hoja con un texto seco. Despido por iniciativa del empleador debido a incumplimiento disciplinario. No discutí, no intenté suplicar. Simplemente tomé la pluma y estampé mi firma. La mano me temblaba, no por miedo, sino por una extraña sensación de liberación, como si fuera el último acto de una obra que había durado demasiado tiempo. Al salir del despacho, ya se congregaban algunos colegas. Sus miradas eran cautelosas, compasivas y desconcertadas. Pero nadie se acercó ni pronunció palabra y no me ofendí. En ese silencio no había cobardía, sino un miedo conocido y comprensible. En la calle permanecí un tiempo, sin saber qué hacer, las manos en los bolsillos y los dedos apretados en puños. La nieve comenzó a caer nuevamente, pausada, casi por inercia. Observaba cómo se posaba sobre el capó, el abrigo y mis manos. La gente pasaba, los autobuses y autos avanzaban, las bocinas sonaban, todo seguía su curso. Mi mundo pareció detenerse por un instante, pero la ciudad ni lo notó. Decidí caminar a pie. No quería tomar el autobús ni estar entre gente. Anhelaba el aire frío, la inmensidad, escuchar el sonido de mis pasos para recordarme a mí misma. Todavía existo. No sabía qué le diría a Alexei, si él se quedaría, ni qué hacer después. Pero algo en mi interior, a pesar de todo, era un sentimiento extraño, no de victoria ni de derecho, sino de integridad. Hice lo que debía. Perdí el empleo, sí, pero conservé algo que teme morir en cada uno de nosotros, la capacidad de no pasar indiferente. Y si por eso hay que pagar un precio, entonces no es tan elevado. Regresé a casa cerca del mediodía. Afuera, la nieve ya se había convertido en aglomerados húmedos. Las aceras estaban resbaladizas, y bajo mis pies crujía una mezcla de sal, arena y hielo derretido. La puerta del edificio chirrió desagradablemente al abrirse, como si se enfadara por mi regreso a casa, no desde el trabajo, sino simplemente a media jornada, sin la habitual fatiga ni la sensación de un día bien aprovechado. Subí las escaleras con las manos temblando, no por el frío, sino por esa extraña sensación de vacío que te invade cuando te arrebatan algo y aún no comprendes la magnitud de la pérdida. Seguía escuchando en mi mente la voz distante y segura de Oleg Ivanovich, como un veredicto. No somos una organización benéfica. Recordaba el momento en que firmé el papel donde, en letras negras sobre blanco, constaba la palabra despedido. La puerta se abrió tan pronto como introduje la llave. Alexei estaba en casa, junto a la ventana, con una camiseta que alguna vez me compré en el mercado. Algo grande, desgastada, pero limpia. Se giró al verme entrar. Su rostro aún mostraba los rastros de la tormenta de nieve de ayer. Los moretones comenzaban a desvanecerse. El hinchazón bajo su ojo había bajado, pero la tensión persistía en su mirada.
Me miró como si presintiera que traía malas noticias. No intenté ocultarlo. Me quité el gorro sin desvestirme y dejé el bolso sobre el taburete. Entonces hablé. Me despidieron sin rodeos por lo de ayer, por detenerme, por ayudarle a subir al coche, por llevarlo al hospital, por actuar conforme a mi conciencia y no al reglamento. Él guardó silencio. El rostro tenso, los labios temblorosos, apartó la mirada y pude ver cómo brotaba en él un sentimiento de culpa, que se extendía como una serpiente al viento. Rápido, doloroso, inevitable. No le permití expresar esa culpa en voz alta, ni dejé que las palabras rompieran el silencio en el que ambos existíamos en ese instante. Le dije que no me arrepentía, y en verdad así era. No fue un acto de nobleza, sino algo más profundo. Hice una elección, pagué el precio, pero era mía, y eso me otorgaba una sensación de libertad interior que no había sentido en años. Él se sentó frente a mí, cabizbajo, diciendo que no valía la pena, que había perdido el trabajo por su culpa, y que mi vida ya era lo suficientemente difícil. Su voz sonaba apagada, como desde un sótano. No solo escuché sus palabras, sino también todo el peso de sus años pasados, las veces que lo habían rechazado, traicionado y acusado. Quise arrancar esa carga de él, como si fuera una astilla, pero sabía que no se hace con un solo gesto. Preparé una comida sencilla, papas con carne en conserva, humilde, pero caliente. Comimos en silencio, y sentí nuevamente cómo ese silencio entre nosotros no destruía, sino unía. Era una especie de confesión. Él no estaba acostumbrado a ser necesario, y yo no temía estar desprotegida. Después, abrí la laptop vieja, con la esquina rota, apenas funcionando, con el internet lento y la pantalla parpadeando. Pacientemente busqué cómo recuperar un pasaporte tras la liberación, artículo tras artículo, foro tras foro, instrucciones, documentos, plazos, direcciones. Anoté todo en una hoja y luego imprimí la solicitud, leyéndola en voz alta. Él me escuchaba atento, como un alumno que recibe su primer mapa. Le propuse empezar por el pasaporte. Sin él no había registro, trabajo ni atención médica. Lo demás vendría después. Asintió despacio, como si aún no creyera que fuera posible. Le dije que le ayudaría, no por lástima, sino porque era necesario. Porque si la vida nos había puesto juntos, no era casualidad. Quizá yo le fuera más útil que cualquier sistema. Y él a mí, al menos para no sucumbir a la amargura. Por la tarde salimos a caminar. La nieve ya había cesado. El aire era fresco, casi vibrante. Recorrimos el patio, seguimos el sendero hasta la tienda, compramos pan, leche y un paquete de té barato. Pagué con tarjeta, presionándola contra el terminal como si de ello dependía que funcionara o no. En la cartera quedaba poco dinero, pero aún alcanzaba para el siguiente paso, para la mañana siguiente. En casa encendí la vieja lámpara de la cocina, preparé té y nos sentamos a la mesa mirando por la ventana. Él preguntó a qué me dedicaría ahora. Encogí los hombros y respondí que no sabía. Tal vez encontraría otro trabajo, algo temporal. O iría a Berks, a casa de mi hermana. Al menos por un tiempo, donde todo sería más tranquilo. Él asintió y dijo que, si decidía ir, me seguiría. Su voz era baja, pero firme, como si por primera vez en mucho tiempo pronunciara algo en lo que no dudaba. Por la noche me costó conciliar el sueño. Yacía mirando al techo pensando en lo extraña que se vuelve la vida. Hace unos días era conductora, parte de un engranaje, integrada en horarios y normas, y ahora era simplemente una mujer sin empleo, pero con un extraño núcleo interior que antes no tenía o que no escuchaba. Reflexionaba sobre lo fácil que es perderlo todo y lo difícil que resulta no perderse a uno mismo en el proceso. El sentido no estaba en el dinero, ni en los planes, ni en la aprobación de los superiores, sino en conservar la humanidad, aunque para ello haya que pagar un precio demasiado alto. La mañana amaneció clara pero helada. El sol permanecía bajo, como si dudara en elevarse más, y el aire era denso y frágil. Cada inspiración se sentía como vidrio. Me desperté antes de lo habitual. En mi mente ya giraban los asuntos del día. En la cocina olía a té y pan del día anterior. Alexei,
Estaba sentado junto a la ventana, con la misma camiseta del día anterior, observando los largos carámbanos transparentes colgando del tejado frente a nosotros. Puse agua a hervir, encendí la tetera y serví en el plato las sobras de gachas, un desayuno sencillo pero caliente. Comimos en silencio. No hacían falta palabras para comprender la importancia de aquel día. Reuní todos los documentos que encontré, copias de antiguos papeles, extractos, fotografías, todo aquello que pudiera ser útil, y lo guardé en una carpeta vieja con el logo de una empresa que había cerrado hacía años, donde yo había trabajado en el almacén. Resulta curioso cómo las cosas ordinarias permanecen en casa, como si esperaran su momento. La carpeta estaba desgastada, pero ahora contenía la oportunidad de alguien para comenzar de nuevo. Para llegar a la oficina regional del UFMS, tuvimos que hacer trasbordo, primero en autobús, luego a pie por una superficie helada donde cada paso era un desafío para el equilibrio. Yo iba un poco adelante, él un poco atrás. Alexei no se quejaba, aunque notaba que se esforzaba por no cojear. Su rostro estaba sereno pero tenso. Sostenía la carpeta entre las manos, apretándola como si no fuera solo un puñado de hojas, sino toda su vida. Dentro del edificio hacía calor y el aire estaba denso, como en un antiguo aula escolar a principios de marzo, con una mezcla de polvo, sudor, chaquetas húmedas y electricidad estática. Las personas se agolpaban junto a las ventanillas, algunos refunfuñaban, otros intentaban averiguar por qué la fila no avanzaba. Nos colocamos al final de la cola y enseguida sentí cómo nos observaban. Alexei destacaba, no por su ropa ni su comportamiento, sino por una concentración interior. No evitaba las miradas ni tampoco las buscaba. Simplemente permanecía firme, como alguien que ha atravesado tantas pruebas que cualquier dificultad nueva es solo otro peldaño más. Cuando llegó nuestro turno, me acerqué a la ventanilla junto a él. Una mujer con uniforme, de baja estatura, con el cabello descolorido y las uñas pintadas, nos miró con indiferencia. Alexei entregó los documentos y explicó que acababa de salir de prisión y deseaba recuperar su pasaporte. Ella frunció el ceño y comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde está la residencia temporal? ¿El certificado de la colonia? ¿Por qué no a través del programa SPIC? Comentó que el trámite era complicado, que sin ciertos documentos no podrían procesarlo, que primero debían solicitar archivos, luego confirmar su identidad mediante testimonios, y que todo eso tomaría mucho tiempo. Intenté interceder, explicando que una persona sin documentos no puede ni trabajar ni vivir, que no tenía dónde ir, que queríamos iniciar el proceso, que comprendíamos la situación pero solicitábamos ayuda. Ella nos escuchó sin interrumpir, pero en su rostro no había ni compasión ni malicia. Solo el cansancio de alguien que ha escuchado decenas de historias en un día y ya no distingue entre las reales y las inventadas. Nos entregó una lista con los requisitos y nos indicó que solo podrían atender nuestra solicitud cuando trajéramos todos los certificados necesarios. Al salir, el frío nos golpeó en las mejillas como una bofetada. Alexei caminaba en silencio con la carpeta en las manos. No parecía abatido, pero algo en su interior se tensaba, y yo lo sentía cerca, casi de forma física. En la parada del autobús, permanecimos callados. A nuestro alrededor, la vida continuaba su curso, niños con monos de trabajo, mujeres apresuradas con bolsas, hombres mayores escondiendo las manos en las mangas, mientras nosotros parecíamos estar en una burbuja, ajenos entre los nuestros. Ya en casa, me quité la chaqueta, puse a calentar la tetera, saqué del armario unas cortezas de limón secas, y añadí azúcar. El té debía ser fuerte y dulce. Alexei se sentó a la mesa, dejó la carpeta a un lado y miró al vacío. Veía en él la angustia. Cómo de nuevo percibía esa delgada línea entre ser alguien y no ser nada. No le pregunté qué pensaba, pero sabía que no sabía cómo seguir adelante. Le dije que podía quedarse conmigo hasta que recuperara su pasaporte, encontrara trabajo y se sintiera capaz de valerse por sí mismo. No presenté ese gesto como una heroicidad, ni pronuncié palabras grandilocuentes. Simplemente se lo ofrecí. Levantó la mirada, sorprendida, agradecida y algo tímida.
No estaba acostumbrado a que le dieran algo que no fuera una limosna, sino una oportunidad. Y no a cambio de nada, sino por el simple hecho de ser. Esa noche volvimos a cenar juntos. Esta vez preparé una sopa sencilla con caldo de pollo. Él comía en silencio, con evidente apetito, una sopa de fideos con zanahoria y huesos. Me resultaba extraño, pero había en ese gesto algo casi familiar. Noté que empezó a mirar menos al suelo, que me servía el té sin esperar que se lo pidiera y que recogía los platos tras de sí sin obligación alguna. Sin embargo, esos pequeños actos decían más que cualquier palabra de agradecimiento. Aquella noche me costó conciliar el sueño. Escuchaba cómo se movía en el viejo sofá, cómo crujía el suelo y resonaba la tubería del baño. Esos sonidos, que antes me habrían atemorizado, ahora me reconfortaban, eran prueba de su presencia en mi hogar. Sabía que todo era complicado, que vendrían filas, trámites interminables, rechazos constantes, pero también comprendía que habíamos dado el primer paso. Íbamos juntos, ya no estábamos en el fondo, y no al borde de un camino. 3 días después del despido, cuando ya me había acostumbrado al nuevo ritmo sin alarmas matutinas, sin señales del despacho ni hojas de ruta, sonó el teléfono. No esperaba llamadas. Nadie llamaba. Ana solo escribía cuando era estrictamente necesario. Hacía tiempo que no hablaba con mi hermana y mantenía una relación distante con los colegas del parque de taxis. Por eso, cuando apareció el nombre de Svetlana en la pantalla, pensé que era un error. No éramos amigas, solo compañeras que compartíamos algún cigarrillo antes del turno. Pero al oír su voz percibí algo distinto: nerviosismo, la urgencia de hablar, la necesidad de romper el silencio. Me contó que estaban hablando de mí en internet. Alguien había contado una historia, sin nombres ni detalles exactos, pero demasiado reconocible. La mujer conductora, la noche fría, el hombre golpeado, el cliente VIP, la negativa al viaje para salvarlo. La historia se presentaba como un acto sencillo pero humano, real. Svetlana me dijo que la publicación se había viralizado, que la gente la compartía, comentaba, y que era lo único cálido que habían leído durante el invierno. Al principio no lo creí. Internet me parecía un mundo ajeno. No usaba redes sociales ni seguía a influencers. Pero ella aseguraba que ya se comentaba en grupos de la ciudad, foros y canales de Telegram. Sentada en la cocina con el teléfono en la mano, no sabía cómo sentirme. Por un lado, la sensación de estar expuesta ante una multitud, que una historia que consideraba íntima se había vuelto pública. Por otro, un extraño calor que no provenía del elogio, sino del simple hecho de que alguien había escuchado, que alguien había visto, que nadie había pasado de largo. Como yo aquella noche, colgué el teléfono. Pasé varios minutos simplemente contemplando la ventana, mientras Alexei leía en el sofá un libro que encontré en un viejo cajón. Una novela negra desgastada, con la cubierta rasgada. Al notar mi expresión, levantó la mirada y le dije que habían escrito sobre nosotros. Frunció el ceño y preguntó, ¿quién? Respondí que un bloguero anónimo, probablemente alguien desde adentro. No dijo nada, solo asintió, y comprendí que no sentía miedo, lo que me tranquilizó. A lo largo del día comencé a recibir mensajes, no tantos como una celebridad, pero suficientes para resultar inusuales para mí. Antiguos colegas, conocidos e incluso un par de clientes con quienes había tenido conversaciones ocasionales me escribían diciendo que habían visto la publicación, que era justa, que lamentaban lo ocurrido, que habrían actuado igual aunque dudaban tener el valor. Leía sin saber cómo responder. No era una heroína. Solo había actuado como pudo. Más tarde supe que la publicación había acumulado miles de compartidos, que la gente empezó a preguntar quién era esa mujer, que algunos intuían a qué compañía de taxi se refería y que comenzaron a llegar quejas. Clientes rechazaban viajes. No querían apoyar a una empresa que despide por bondad. Algunos proponían boicots, otros escribían cartas abiertas. Se originó un movimiento que yo no inicié, pero que parecía haber surgido de mi acto. Sentí inquietud, no porque me defendieran, sino porque aquello había escapado a todo control. No deseaba estar en ese lugar ni castigar a Oleg Ivanovich,
ni destruir la empresa donde, después de todo, había pasado años. Pero detenerlo era imposible. Las historias tienen vida propia, independiente de quienes las viven. Alexei dijo que todo aquello era para bien, que la verdad debía salir a la luz, que el mundo llevaba demasiado tiempo fingiendo no ver. Lo escuchaba y pensaba, qué extraño, un hombre que el mundo mismo había arrojado al abandono ahora pronuncia esas palabras, como si algo renaciera en él. Tal vez esta historia, este giro, no trate de mí, sino de él, de que aún puede ser parte de algo bueno. Mientras tanto, yo intentaba encontrar trabajo. Primero busqué en áreas que conocía, logística, servicios de mensajería, coordinación, pero en todas pedían experiencia, edad, recomendaciones y sobre todo, mostraban desconfianza. No quería mentir, pero tampoco explicar por qué me habían despedido. Era demasiado reciente, demasiado personal. Enviaba solicitudes, redactaba currículos sencillos, llamaba a conocidos. Las respuestas eran pocas, pero persistía día tras día. La rutina comenzó a asentarse. Por las mañanas tomábamos té. Durante el día yo buscaba ofertas de empleo, preparaba la comida y redactaba listas de documentos para Alexei. Él me acompañaba al centro de empleo, intentando entender cómo podría ser útil pero sin pasaporte. No había avances. Visitamos varias oficinas, presentamos solicitudes de recuperación de documentos, pero en todas partes había colas, desconfianza y respuestas estandarizadas. Sin embargo, veía cómo él se mantenía firme. Cada vez que un funcionario lo miraba como un problema, él permanecía erguido, sin pedir ni justificarse, simplemente decía, quiero vivir con dignidad. Por las noches, él leía en voz alta, yo en silencio. A veces comentábamos noticias, otras veces guardábamos silencio. Era sorprendente cómo dos vidas ajenas podían entrelazarse sin destruirse mutuamente. No sentía que invadiera mi mundo, sino que alguien había entrado silenciosamente, dejando la puerta entreabierta. Una semana después, Svetlana volvió a llamar. Me dijo que en la ciudad aún se comentaba aquella publicación, que algunos periodistas intentaban averiguar quién era yo y que supuestamente alguien planeaba hacer un reportaje. Le pedí que no mencionara nada de mí, no por timidez, sino porque no quería convertirme en un símbolo. Los símbolos son frágiles, fáciles de quebrar, y yo solo era una persona que había actuado según su conciencia. En cierto momento, me di cuenta de que ya no sentía enojo ni hacia Oleg Ivanovich, ni hacia Sokolov, ni hacia la dirección. Sorprendentemente, ya no deseaba vengarme. Tal vez porque comprendí que el castigo no era solo para mí. En aquellas discusiones y reacciones había algo más que venganza. Era una sed de justicia. Por todos aquellos despedidos, humillados y cuya empatía era vista como debilidad. En eso residía mi victoria más silenciosa, sin aplausos ni fanfarrias. Simplemente me mantuve fiel a mí misma, y por un instante el mundo lo reconoció. No visitaba a María desde que nuestro padre había fallecido, y la casa en Bertz quedó a su cargo. Solo nos veíamos en ocasiones especiales, y más a menudo, por breves llamadas con palabras genéricas. Cada una llevaba su propia vida, con sus preocupaciones, y la distancia de apenas 40 kilómetros entre Novosibirsk y Bertz se había tornado más grande que todo un país. Siempre posponía el viaje, por trabajo, cansancio o simplemente por no querer revivir viejas conversaciones. Pero aquel día, cuando el invierno comenzaba a ceder lentamente, decidió que el aire comenzó a oler no solo a frío, sino también a algo primaveral, aunque tímido. Sentí que era el momento indicado. La casa de María se encontraba en las afueras de Bertsko, más cerca del bosque de pinos. Una construcción antigua de madera con una ampliación de ladrillo blanco, que antes había sido cocina de verano y ahora servía como almacén de herramientas y sacos de papas. Cuando éramos niñas, mi hermana y yo pasábamos allí todos los veranos. Entonces la casa parecía enorme, casi mágica, con un desván lleno de objetos olvidados y un jardín cubierto de grosellas y cerezos de cuyos frutos hacíamos mermelada. Ahora, lucía cansada, pero no descuidada. Era evidente que María la cuidaba, aunque a su manera y con limitaciones. La llamé un día antes para avisarle que quería visitarla el fin de semana
y pregunté si podía llevar a alguien conmigo, sin entrar en detalles. Solo mencioné que esa persona vivía temporalmente conmigo y me ayudaba. Se sorprendió, pero accedió, asegurando que en la casa habría suficiente espacio, y que su ayuda sería bienvenida, pues había problemas con el techo. Una tubería goteaba y las tablas de la veranda estaban hundidas. Por la mañana, Alexei y yo tomamos el tren eléctrico. Era su primera vez fuera de la ciudad desde que salió de prisión. Observaba el paisaje en silencio. Sabía que para él cada nuevo encuentro era una prueba. Desconocía cómo lo recibirían, y yo tampoco sabía cómo presentarlo. Pero algo en mi interior me decía que debíamos ir. Salir del círculo estrecho y opresivo de la ciudad, de las ansiedades y las interrupciones. Necesitábamos estar en un lugar donde el aire fuera más puro, donde el teléfono no sonara a cada instante, donde el silencio fuera aceptable. Caminamos desde la estación. El camino estaba parcialmente descongelado y los charcos reflejaban un cielo gris, ya no hostil. Al llegar a la verja, María ya estaba en el porche, vestida con un delantal y las manos impregnadas de harina, con olor a repostería. Por un instante, me sentí como una niña que regresa a casa tras un largo viaje. Ella me abrazó con fuerza, pero brevemente, y luego desvió su mirada hacia Alexei. Su saludo fue reservado. Noté cómo su mirada evaluaba sus manos, su rostro, su ropa. No preguntó quién era. Simplemente lo condujo al interior. El primer día transcurrió sorprendentemente tranquilo. Tomamos té con pasteles, recordamos la infancia, hablamos de mamá y de la escuela. Alexei casi no intervenía, solo escuchaba y asentía ocasionalmente. Sentí la tensión de María, su hábito de mantener el orden, los límites claros y el control se hacía notar. Su casa estaba meticulosamente organizada, las cosas en su sitio, las ollas por tamaño, las toallas colgadas de forma uniforme. No le gustaban las sorpresas, y la presencia de un hombre desconocido en su hogar era, para ella, precisamente eso. Al caer la noche, cuando Alexei salió a fumar, ella le preguntó directamente quién era. No evité la respuesta y le conté con naturalidad que él acababa de salir, que había estado preso pero no por asesinato, que no tenía a dónde ir y que yo no podía abandonarlo. Le expliqué que él no bebía, respetaba el espacio personal, ayudaba y solo quería vivir con normalidad. María escuchó en silencio. Luego negó con la cabeza y comentó que no estaba segura de que fuera una decisión sensata, que los tiempos eran difíciles y que cada quien debía cuidarse a sí mismo. Añadió que quizás yo era demasiado blanda. No discutí, simplemente respondí, no sé cómo debería ser, pero sé cómo no puedo ser. No contestó, pero en su mirada no había reproche, sino desconcierto. A la mañana siguiente, Alexei tomó la iniciativa con las tablas del porche. Encontró clavos, un martillo. Se quitó los guantes cosidos de una chaqueta vieja y trabajó en silencio y con concentración. Luego ayudó a María a trasladar la leña al cobertizo y arregló un grifo que goteaba desde hacía 6 meses, sin que nadie se lo pidiera. Sin buscar aprobación, simplemente porque era necesario. Observaba su labor y veía cómo cambiaba María. Al principio solo miraba. Luego empezó a indicarle cosas. Finalmente le preparó borsch y le dijo que comiera primero. Al caer la tarde del segundo día, la tensión se disipó. No preguntó por su pasado. Pero cuando Alexei mencionó que había leído a Tolstói en prisión y empezó a recitar fragmentos, ella se animó. Conversaron sobre literatura y cine. Ambos sonreían, y en esa sonrisa no había ni culpa ni vergüenza. Solo alguien que por un instante olvidaba quién había sido para convertirse en quien podría ser. En la noche, me desperté y fui a la cocina por agua. Alexei estaba sentado junto a la ventana, en la penumbra, con el rostro sereno y casi tranquilo. No se percató de mi presencia hasta que, al oírme, confesó que no podía dormir, que no recordaba la última vez que estuvo en una casa tan silenciosa, donde nadie gritaba, exigía o asustaba, donde olía a pan recién horneado y no al miedo. Me senté a su lado. No hablamos, solo miramos el jardín oscuro, con los árboles todavía dormidos. Partimos al día siguiente. María me abrazó con más fuerza que al recibirnos. A Alexei le tendió la mano.
Lo miró largamente y dijo, no pierdas eso. Él asintió. Su aceptación fue cautelosa pero sincera, y él la recibió como un regalo raro. Ser alguien conocido y no un extraño. En el trayecto de regreso, mirando por la ventana del tren, sentí que algo se suavizaba dentro de mí y de nosotros. Quizás ese viaje no cambió nada radicalmente, pero demostró que incluso el corazón más fatigado puede conmoverse. Incluso aquellos quienes temen, pueden ser aceptados. Solo se necesita un poco de tiempo y algo de verdad. Mientras sonaba una llamada desde un número desconocido, yo estaba en la cocina revisando una lista de ofertas laborales en un teléfono viejo que ya comenzaba a fallar. Se congelaba, se recalentaba y se descargaba más rápido de lo habitual. El día era gris, con un cielo bajo, y la ventana solo reflejaba mi rostro cansado, sin maquillaje, con la mirada fija y ausente. No tenía intención de contestar. Últimamente solo me llamaban bancos para recordarme créditos inexistentes o servicios de entrega que no había solicitado. Pero algo dentro de mí vaciló y presioné con acento agudo el botón verde. La voz femenina al otro lado era educada, clara, y tenía un ligero acento que no pude identificar. Se presentó como gerente de recursos humanos de la empresa Siberia Trans y explicó que llamaba porque mi nombre figuraba en una lista de posibles candidatas para una vacante de despachadora. No entendía bien. No había enviado currículum alguno. Continuó diciendo que habían conocido mi historia por una publicación en Internet, que la dirección se interesó por esa mujer que en circunstancias difíciles decidió actuar con integridad. Manifestó que la empresa buscaba no solo experiencia, sino personas con fortaleza interior, y que, si no me oponía, querían invitarme a una entrevista. Guardé silencio 1 o 2 minutos y finalmente pregunté si era una broma. Ella rió suavemente, acostumbrada a ese tipo de respuestas. No, dijo, no es un engaño. Si está interesada, solo debe acudir mañana temprano a la oficina en las afueras, en una zona industrial. Me confirmó la dirección, la hora y preguntó si necesitaba indicaciones o ruta. Apunté todo en un viejo cuaderno con cubierta floreada, donde alguna vez anoté pedidos. Agradecí, colgué y permanecí inmóvil un rato. Luego, lentamente, me acerqué a la ventana. La nieve que comenzó por la mañana seguía cayendo en una fina lluvia de polvo, depositándose sobre el alféizar, el sendero entre las casas y las ramas negras de los árboles. Observé y pensé, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué cuando ya casi me había resignado a que el mundo funciona bajo sus propias reglas y nadie reconoce un acto sencillo? Y entonces recordé que las casualidades no existen. Tal vez alguien allá lejos decidió darme una oportunidad y ahora solo quedaba no temer. No le dije nada a Alexei. Solo lo mencioné en la cena esa misma noche. Mañana debo acudir a un lugar. Él asintió. Ya habíamos aprendido a no interrogar al otro. Cada paso es un espacio personal, y si algo es importante, encontrará su camino para salir. Por la mañana me levanté temprano, y por primera vez en mucho tiempo, encendí la tetera, no en silencio, sino con un leve temblor interior. No era ansiedad, sino más bien emoción, como antes del primer paso hacia un camino nuevo. Me puse una camisa limpia, planché los pantalones, elegí un abrigo cálido. No me maquillé. Solo peiné el cabello y me apliqué un poco de crema facial y me dispuse a salir. La oficina de la empresa estaba en un gran edificio de concreto, que recordaba más a un centro de almacenamiento que a una oficina administrativa. Puertas metálicas, seguridad, recepción con un libro de registro. El aire olía a café y polvo, típico de los lugares con mucha maquinaria y gente. Me presenté, me dieron un pase y me acompañaron hasta el 3er piso, donde en una sala acristalada me esperaba la misma mujer con quien había hablado la víspera. En persona era más joven, con ojos expresivos y mirada penetrante, pero sin arrogancia. Me ofreció té, pero rehusé. El corazón me latía rápido, aunque constante. La entrevista comenzó con preguntas sobre dónde había trabajado, por qué me había ido, qué habilidades poseía, cómo manejaba la multitarea y el estrés. Respondí con sinceridad, sin adornos. Reconocí que no conocía todos los programas,
pero que aprendía rápido, que sabía escuchar y mantener la calma incluso cuando, del otro lado, gritaban, que estaba acostumbrada a trabajar desde temprano hasta tarde, y que para mí la disciplina no es un concepto, sino una necesidad. Ella sentía y tomaba notas en su libreta. Luego, la conversación giró hacia aquella historia. Comentó que el post causó impresión, que era uno de esos casos poco comunes en que las redes sociales no solo comentaban, sino que se ponían a favor. Me preguntó cómo me sentí entonces. Me quedé en silencio. Reflexioné y respondí que en el momento de tomar la decisión no sentí nada más que la convicción de que no podía actuar de otro modo, y que después vinieron el miedo y luego la comprensión de que todo había sido correcto. Me miró largo rato y dijo que personas como yo son raras, que tal vez no fui yo quien eligió ese camino, sino que ese camino me eligió a mí, y que estaban dispuestos a ofrecerme un puesto con periodo de prueba, pero con posibilidades de crecimiento. El sueldo no era elevado, pero sí estable. El equipo era adulto, los turnos organizados, nada de nocturnos. Escuchaba sin creerlo. En mi pecho sentía una sensación extraña, ni alegría ni alivio, sino como si algo profundo dentro de mí finalmente hubiera encontrado su ritmo. Agradecí y dije que aceptaba. Me entregó un paquete con documentos, contrato, formulario y una guía para empleados. Me estrechó la mano y sonrió con una calidez genuina. Al salir de la oficina, el viento fresco y cortante me golpeó el rostro. Caminaba sin sentir el frío, solo una ligereza interior, como si por primera vez en meses levantara la cabeza y viera. El cielo aún está aquí, no ha desaparecido. En casa le conté todo a Alexei. Él escuchó en silencio y luego preguntó, ¿estás contenta? Respondí, sí, simplemente sí. Sonrió, desvió la mirada hacia la ventana y en voz baja, añadió que la vida parece saber regresar. Esa noche, en la cocina, revisaba papeles, organizaba horarios, pensando en cómo combinar el trabajo con las gestiones para no abandonar lo empezado con los documentos de Alexei. Planificaba, calculaba, anotaba. Volví a ser esa persona que no solo espera, sino que avanza, aunque con pasos pequeños e inseguros. Una tarde, al ver el nombre de Dmitry Sokolov en la pantalla del teléfono, una ola helada recorrió mi cuerpo. Ese hombre dejó en mi vida una huella extraña. No un conflicto abierto ni una tormenta, sino un eco sordo, pesado como la marca de una suela sobre nieve fresca. No fue solo un cliente, fue la causa de mi despido. Y ahora, cuando todo parecía encaminarse, de repente decidió contactarme. Durante mucho tiempo dudé en responder. Solo miraba la pantalla. Escuchaba cómo la sangre retumbaba en mi pecho e intentaba adivinar sus intenciones. Contesté al día siguiente, cuando el sol aún no había disipado la escarcha en las ventanas, y el silencio reinaba en la casa. Alexei había salido a hacer unos recados. Él mismo empezaba a buscar empleos, poco a poco adaptándose a la ciudad, como poniendo a prueba si la nueva vida lo aceptaría. No quería que escuchara la conversación. Mi intuición me decía que no estaba listo. La voz de Sokolov era serena, equilibrada, incluso suave, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. No pidió disculpas directamente, sino con cautela, como tocando una herida que él mismo había causado. Contó que no supo quién era Alexei de inmediato, pero luego descubrió el apellido, el rostro, la historia y entendió que eran medios hermanos, diferentes padres, pero misma madre. Mencionó que en su juventud al principio no supo cómo manejar la situación. Su madre se había ido, dejándolo solo con su padre, y cuando apareció información sobre un hermano menor ya era demasiado tarde. Para entonces, Alexei no estaba donde debía. Me contó que años atrás se cruzaron casualmente. En ese entonces, Dmitry trabajaba en logística en un almacén y Alexei, en seguridad. Ocurrió un incidente. Desapareció una carga. Dmitry, joven y ambicioso pero asustado, optó por guardar silencio en lugar de aclarar lo ocurrido. Cuando la dirección buscó al culpable, Alexei fue señalado injustamente. No fue encarcelado de inmediato, pero su vida empezó a desmoronarse. Trabajo, deudas, malas compañías. Años después, fue arrestado. Dmitry confesó que desde entonces carga con esa culpa. Intentó justificarse.
olvidarlo. Pero no pudo. Supo del post en internet y que yo había ayudado a Alexei, y ahora quería enmendar su culpa, no para la opinión pública ni por reputación, sino para su paz interior. Ofreció ayuda económica, trabajo y alojamiento, no como limosna sino como oportunidad, y me pidió que transmitiera su oferta sin presionar. Escuchaba y no sabía si tenía delante al hermano que abandonó a otro, o al hombre que finalmente asumía su responsabilidad. Al colgar, las manos me temblaban, no de miedo, sino por el peso en el pecho. Una mezcla extraña de ira, compasión y tristeza. Traté de imaginar lo que sentía Dmitri y cómo reaccionaría Alexei al saberlo. Sabía que debía contárselo. Pero, ¿cómo explicarle a quien apenas comenzaba a respirar profundamente que su pasado no solo lo había alcanzado, sino que era familiar? Esperé hasta la noche. Estábamos en la cocina, comiendo una sencilla comida de col guisada con patatas. Alexei me contó cómo había ido al centro de empleo, llenado formularios, cómo le preguntaron por antecedentes penales y respondió sin bajar la mirada. Sonreía y asentía mientras por dentro me sentía atrapada, como un resorte que no podía relajarse. Cuando él servía el té, le dije que había llamado Sokolov. Se quedó inmóvil, dejó la tetera, se sentó y esperó. Le conté todo, sin prisa ni exceso, solo hechos, sin juicios. Xenia confesó que había dudado durante mucho tiempo si debía publicar el relato. No quería convertirlo en una sensación viral, sino en un espejo. Porque, dijo, hay demasiado desinterés en el mundo. Y si alguien, aunque sea a través de manos ajenas, extendió un hilo de bondad, eso merecía permanecer. Al salir del café comenzaba a nevar. Los copos grandes y suaves se posaban sobre nuestros hombros, capuchas y pestañas. Xenia me dijo que no escribiría nada más, que la publicación ya tenía vida propia, que le alegraba haberme visto y que, si algún día necesitaba hablar, ella estaría cerca. Le di las gracias, nos despedimos y me fui caminando a casa. Esa noche permanecí largo rato en la cocina. Alexei leía el periódico. Rara vez me preguntaba por mis encuentros, si lo consideraba necesario, yo misma le contaba. Esta vez lo hice, con calma, sin emociones. Me escuchó, dejó a un lado el diario y dijo, al menos no huyó de esto, no se escondió. Asentí. Por dentro todo vibraba con un zumbido sordo y profundo. No sabía si sería capaz de perdonar, pero comprendía. Y eso ya era un comienzo. La llamada llegó al amanecer. En esa hora rara en que la ciudad apenas empieza a despertarse, pero aún duerme. Yo ya estaba de pie, cocinando avena, con la radio encendida en voz baja, no por la música, sino para que no reinara el silencio. Alexei dormía hecho un ovillo bajo la manta, y en esa postura había algo infantil, vulnerable. Yo cuidaba de esa mañana. La serenidad que uno protege como se protege una taza caliente entre las manos en pleno invierno, con cautela, sabiendo que es fácil dejarla caer, pero difícil conservarla. El teléfono vibró en el alféizar. Al mirar la pantalla, no creí lo que veía. Un nombre que pensaba no volver a encontrar jamás. Oleg Ivanovich. Una voz de otro tiempo, de otra versión de mí misma. Me quedé inmóvil. Luego contesté. Su voz era ronca, carente de aquella seguridad que yo recordaba, sin tono imperativo, sin la aspereza de siempre. Saludó con una suavidad inesperada, como si dudara de que yo respondería. Guardó silencio. Yo esperé. Lo que dijo después me tomó por completo por sorpresa. Se disculpó, sin solemnidades, sin fórmulas vacías. Simplemente pidió perdón. Contó que durante todo este tiempo había replanteado muchas cosas, que mi despido fue el detonante de una serie de consecuencias, clientes que se fueron, conductores que empezaron a hablar más, a cuestionar más. Algunos renunciaron, otros comenzaron a quejarse ante el sindicato. La presión de la dirección aumentó, y por primera vez en años él sintió que perdía el control, que sus normas estrictas no resolvían, sino que deterioraban, que la rigidez no siempre es fortaleza. Reconoció que se equivocó, que actuó por miedo, por costumbre, siguiendo protocolos que protegían estructuras pero no personas, que lo educaron para creer que la disciplina valía más que la compasión, y durante años lo creyó. Pero luego entendió que hay actos que trascienden cualquier reglamento,
que el mundo cambia y que él también tal vez debía cambiar. Dijo que quería que volviera, que el puesto estaba disponible, que me respetaban, que confiaban en mí, que podía ser parte del equipo de nuevo, pero en condiciones diferentes, que estaba dispuesto a hablar de horarios flexibles, de salario, de condiciones laborales, que quizás su propuesta llegaba tarde, pero era sincera. Yo lo escuchaba con una mezcla indescriptible de emociones, rencor, memoria, gratitud, cansancio. Recordé cómo temblaban mis manos al firmar aquella hoja en su despacho, cómo salía a la calle sin saber a dónde ir, cómo evitaba volver a casa, cómo miraba el techo en la oscuridad preguntándome quién era yo ahora. Pero también recordé cómo, con el paso de los días y las semanas, empecé a levantarme. No de golpe, no con triunfo, sino milímetro a milímetro. No porque alguien me ayudara, sino porque pude. Porque no me rendí. Le agradecí la llamada, el coraje de reconocer sus errores, la valentía de decir, me equivoqué. No todos pueden hacerlo, y le dije que no volvería. No por rencor, no por orgullo, sino porque ya no quiero estar en un lugar donde nunca me sentí viva, donde cada día era una forma de sobrevivir y no un trabajo, donde las personas eran piezas reemplazables, donde yo misma me sentía prescindible. Le dije que ahora estoy en el lugar correcto, que tengo estabilidad, respeto, confianza, y lo más importante, la certeza de que mi voz cuenta. Él exhaló, como si hubiese esperado el rechazo, pero aún así guardara la esperanza. No percibí decepción en su voz, sino una especie de alivio. Tal vez necesitaba cerrar ese ciclo, ponerle un punto final. Y yo lo ayudé a hacerlo. Cuando colgué, la cocina olía a papilla enfriada y a un leve humo que escapaba de la hornilla. En la radio sonaba una vieja canción de los 90 y tras la ventana. El día comenzaba. Me senté a la mesa, rodeé la taza con las palmas de las manos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el pasado ya no me arrastraba hacia abajo. Había quedado atrás, no como una herida, sino como una experiencia. Alexei salió, se frotó los ojos y preguntó quién había llamado. Le respondí y se sorprendió, pero no dijo nada más. Solo se sirvió un té y se sentó frente a mí. Guardamos silencio, hasta que él dijo, «Es bueno que las personas sepan cambiar». Asentí, convencida, sí, es bueno. El perdón no siempre significa regresar. A veces significa dejar ir a uno mismo, al otro, todo lo que fue, para vivir después con mayor ligereza, con mayor pureza y de verdad. Pasaron 3 años. A veces despertaba temprano y permanecía largo rato escuchando el silencio. No ese zumbido que trae la soledad, sino uno profundo y vivo, con respiración cercana, pasos suaves en el pasillo, el ruido de los platos en la cocina, el roce de páginas en la habitación contigua. No vivía en un apartamento vacío, ni en espera de una llamada del despachador, ni en la ansiedad por el mañana. Vivía aquí y ahora, con la sensación de que todo lo vivido tenía sentido. Incluso lo más duro, mi trabajo en Siberia Trans dejó de ser solo un empleo. Al principio me esforzaba, llegaba temprano, me iba tarde, aprendía todo desde cero, escuchaba, tomaba notas, me repasaba 10 veces. No temía empezar desde abajo. Ya sabía lo que era perderlo todo. Por eso, cuando 1 año y medio después me ofrecieron dirigir un departamento, no me sorprendí, simplemente comprendí. Había crecido. No gracias a las circunstancias, sino a pesar de ellas. Ahora tenía mi propio despacho, pequeño, sin lujos, pero acogedor. En el alféizar, las flores que yo misma regaba. En la pared, gráficos, sobre la mesa, documentos, teléfono, una taza de té. Los empleados frecuentemente venían, pedían consejos, traían informes, compartían asuntos personales. Aprendí a escuchar sin interrumpir ni dar respuestas precipitadas. No era una jefa severa, sino una más de ellos, solo que con un poco más de responsabilidad. Una vez, tras una reunión, me quedé sola. Desde la ventana, titilaban las luces de la ciudad al caer la noche. Pensé en cuántas personas como Alexei salen de lugares donde la vida se medía en horas, reglas y rutinas, para encontrarse en un vacío, sin documentos, sin dirección, sin alguien dispuesto a mirarlos a los ojos. Y entonces tomé una decisión: lanzar un programa pequeño, sin grandes titulares, un proyecto de apoyo para quienes estén dispuestos a comenzar de nuevo.
Reuní información, redacté un informe, lo discutí con la dirección. Me escucharon con atención, quizá porque veían en mí no solo a una directora, sino a una persona con una historia detrás. Comenzamos con poco: asistencia legal, empleo temporal, acompañamiento en los primeros meses. Alexei fue uno de los coordinadores, a quien él conocía bien. Sabía cómo comunicarse con estas personas. No les hablaba ni como psicólogo ni como funcionario, sino como uno más de ellos, o mejor dicho, como alguien que había logrado salir adelante sin perder su esencia. Organizábamos reuniones, mesas redondas y talleres. Algunos no soportaban la presión, se quebraban y se marchaban, pero también había quienes perseveraban, encontraban empleo, comenzaban a escribir o decidían estudiar. Cada uno de esos individuos era para mí la prueba de que nada había sido en vano. Cada uno era un puente hacia aquella versión de mí misma que un día detuvo el coche a un lado del camino para acoger a un hombre con abrigo. Con Alexei comenzamos a convivir casi inmediatamente después de que consiguió trabajo. No hubo propuestas ni fechas ni formalidades, simplemente una vez se quedó y ya no se fue. Vivíamos tranquilos, sin escenas ni promesas grandilocuentes. Compartíamos la rutina, el té de la tarde, el cuidado de la gata que apareció un día en el balcón y decidió quedarse. Él traía la compra, me leía en voz alta. Veíamos películas antiguas juntos. Yo horneaba pan, planchaba sus camisas, le enseñaba a no apresurarse. No pronunciábamos te amo todos los días, simplemente lo vivíamos. Y eso se notaba en cada gesto. Ana se mudó más cerca, no a nuestro barrio, sino al contiguo, a 20 minutos en metro. La ayudé a buscar apartamento. Elegíamos muebles juntos. Le regalé manteles, platos y esas mismas tazas agrietadas en las que alguna vez bebió cacao. Venía a cenar con nosotros, salíamos a las afueras de la ciudad. Mirábamos fotos, recordábamos a la abuela, recogíamos setas. Alexei y ella no llegaron a ser padre e hija, pero entre ellos surgió una confianza genuina. A veces le pedía que la llevara en coche o consultaba con él sobre reparaciones. Los observaba y entendía que la filiación no siempre es cuestión de sangre, sino de vínculos forjados. De vez en cuando, personas que leyeron aquella publicación o me reconocieron por fotos antiguas me escribían. Algunos preguntaban cómo había logrado superar todo. Otros simplemente agradecían. Un joven se me acercó una vez en la calle y dijo: no me detuve entonces, pero después de tu historia, comprendí que podía hacerlo, y desde entonces intento ser diferente. Escuché, sonreí y agradecí, aunque en el fondo sabía que todo comenzó no con la historia, sino con una elección: detenerse, no pasar de largo. Un día entré al café donde Alexei Sokolov y yo nos habíamos encontrado por primera vez después de años de silencio. Casi nada había cambiado. Las mismas mesas de plástico, las ventanas empañadas. Me senté en aquella misma mesa. Pedí un té y de repente recordé quién había sido entonces. Una mujer cansada, amargada, perdida. Y comprendí que no la reconocería ahora, no porque fuera distinta, sino porque yo había crecido. El futuro nunca llega de forma abrupta. Crece lentamente, atravesando el dolor, las dudas, las noches en que no sabes por qué levantarte. Se construye con pequeños actos, con teteras, con calcetines cálidos, con la verdad que no temes decir. Nace donde alguien decide ser humano antes que tener la razón. Y ahora, despertando cada mañana, sabía que tenía. Existe un hogar, una persona que me acompaña, una hija cercana, un empleo en el que encuentro propósito. Y estoy yo, ya no aquella que temía, sino quien avanza con los ojos bien abiertos y el corazón abierto, porque la bondad no es debilidad, sino una elección consciente. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos inspira para crear historias nuevas y emocionantes cada día. No te pierdas el próximo video que aparecerá en la pantalla principal. Te deseamos lo mejor y mucha felicidad.